Esta conferencia no es la primera vez que se hace, creo que es la cuarta vez que se hace. No se ha difundido mucho, pero es una instancia muy valiosa. Duró toda la semana, gracias. Duró toda la semana, pero nosotros pudimos ir solo ayer. Pero aún así los videos están en YouTube y hay materiales también en la página para que los puedan consultar, porque de todas maneras es bueno que todos sepamos cómo aconsejar bíblicamente. Esa era muchas gracias. El norte o el objetivo de la conferencia es aprender a aconsejar bíblicamente. Entonces es bueno también que podamos ver esos materiales, esos videos que pueden ser de mucha bendición para nuestra iglesia. Y lo otro que quería decirles es que hoy día voy a volver a dar las frases para los niños. Así que voy a dar 3 frases relacionadas con los 3 puntos de la predicación, para que los niños puedan aprenderlas y al final las repetimos todas, y que en la semana los papás puedan ir repasando estas frases con sus hijos de acuerdo a lo que se va a enseñar acá, pero que puedan profundizar en estas cosas en la semana. Amén. Así que vamos a orar para dar paso a esta instancia de la prédica. Padre Celestial, gracias Señor, porque una vez más nos has congregado en tu nombre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, su resurrección, que nos da una esperanza firme, Señor, que nada puede quebrantar. Gracias por esa victoria que sabemos que tú has logrado, Señor, y que se consumará. Y seremos testigos de todo esto y partícipes de todo esto, Señor. Gracias, Padre, por hacernos tu pueblo, por hacer de nosotros tu nación santa. Ayúdanos, Padre, a estar concentrados en esta prédica, a que pueda exponer con claridad lo que tu palabra dice y solo lo que tu palabra dice, Señor. Líbrame de salirme en cualquier sentido de lo que dice tu palabra. Permite que ella haga efecto en cada uno de los aquí presentes, Señor, y que también podamos hacer eco con esta palabra y llevarla a donde quiera que vayamos, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos, Señor. Por favor, dispón nuestro corazón para que esto pueda ser así. Nos encomendamos a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos al pasaje que nos toca hoy día, hermanos, que está en Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10. Recordemos, hermanos, que... Bueno, no sé si se puede... Gracias. Voy a hacer apoyarme un poco en material gráfico, solamente para ir enfatizando ciertas ideas, ¿ya? Porque lo que nos toca hoy día, les anticipo, es un texto bien complicado, hermanos. Así que vamos a tener que tomar la pala o la picota y meternos de lleno a esto. Pero les pido que estemos atentos, que hagamos todo nuestro esfuerzo por comprender, que nos encomendemos al Señor en todo este proceso de entender lo que el Señor nos quiere decir acá. No olvidemos que este es un libro inspirado por Dios, que es su palabra para su pueblo, así que tenemos que esforzarnos en entender qué es lo que el Señor nos quiere decir en esto. Entonces vamos a leer Apocalipsis 10. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel,
Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El Señor nos ayude, ¿cierto? El mensaje de hoy se titula Un Dios soberano en lo secreto y en lo revelado. Vamos a ir viendo por qué esto es así. Ahora, antes de comenzar con el texto mismo, quisiera que recordáramos un poco lo que hemos hablado sobre el Apocalipsis, para poder contextualizarnos. Es importante, ¿cierto? Sobre todo en textos que son un poco oscuros o confusos. Finalmente, ¿cómo debemos entender el Apocalipsis? ¿De qué se trata este libro? Entonces, el Apocalipsis, recordemos que la palabra griega Apocalipsis significa revelación. Y es la revelación de Jesucristo manifestada a Juan para que éste la entregara a la iglesia. Ya no perdamos de vista eso. La entrega a 7 iglesias, recordemos que así empieza el libro, con 7 cartas a 7 iglesias, y es una revelación que se entrega a personas de iglesias concretas, tal como nosotros somos una iglesia, aquí reunida, ¿cierto? O sea, para ser leída por personas de carne y hueso en un tiempo y lugar determinado, ¿cierto? Entonces, en esas iglesias, en esas 7 iglesias, nos vemos representados todas las iglesias de todos los tiempos y de todos los lugares, de todas las naciones, de todas las lenguas. En fin, toda la iglesia se ve representada en esas 7 que recibieron este mensaje, ¿cierto? Entonces, al ser un libro inspirado, debemos acercarnos con sumo respeto, no con un morbo sensacionalista, ¿cierto? Al ver imágenes y truenos y cosas, ni tampoco con un afán como esotérico, ¿cierto? Así como vamos a adivinar el futuro, a ver qué nos trae, así como si fuera un horóscopo, ¿cierto? O un oráculo. No es así, no es así como debemos acercarnos a este libro. Tampoco debemos acercarnos a este libro para entender cosas que otros no entienden, así como para incrementar nuestro conocimiento, ¿cierto? Intelectual. Porque muchos, al conocer Apocalipsis, es lo primero que hacen, de hecho, o sea, se les llama la atención el Apocalipsis, se meten de lleno y son expertos en Apocalipsis. Y resulta que hablan una clave que nadie más entiende, ¿cierto? ¿Les ha pasado? ¿Se han encontrado con este tipo de hermanos? Leamos este libro, acerquémonos como reconociendo lo que es palabra de Dios para nosotros, su pueblo. Hemos dicho que Apocalipsis no es una cronología exacta de los hechos, así como si fuera un reportaje o una crónica de un diario, ¿cierto? No nos muestra así como va a pasar esto y después esto y después esto y después esto. No es así, no debemos entenderlo así, sino que es como un gran cuadro, ¿cierto? Y aquí les pido que tengamos en cuenta esto. A mí se me vino a la cabeza esto con Apocalipsis. Si ustedes ven, es un gran cuadro, ¿cierto? Una pintura típica de su época. Y se llama Juegos de Niños. Pero ¿qué pasa en este gran cuadro? Si yo tomo un pequeño cuadradito, voy a ver una escena, ¿cierto? Si yo tomo otro cuadradito, voy a ver otra escena. Y otro cuadradito, y otra escena, y así. Pero todas estas escenas forman parte de un gran cuadro. Entonces no olvidemos esto. No olvidemos esto, que todo tiene una coherencia, todo está enmarcado dentro del gran cuadro que es el plan de Dios, ¿cierto? De la consumación de todas las cosas finalmente. ¿Ya? No perdamos de vista eso. Entonces, en este cuadro, Cristo es mostrado como el seguro vencedor de todo. Y vemos cómo Satanás y todos quienes se han alineado con Él, es decir, todos quienes no están con el Señor, todos quienes no se han rendido a Dios, ¿cierto? Son derrotados finalmente. Y el pueblo de Dios es hecho partícipe de la victoria de Cristo, que es algo seguro, es algo consumado, ¿cierto? Lo único que nos relata Apocalipsis es cómo esto se lleva a cabo. No es algo que nos deja una incertidumbre si es que Cristo va a vencer o no. Vamos a ver cómo se enfrentan estas dos fuerzas que son iguales. No son dos fuerzas iguales. El Señor ha vencido y nos está mostrando cómo Él va a ir desarrollando, va a ir desplegando esta victoria, ¿cierto? Como si fuera un rollo que se va desenrollando, ¿cierto?
Entonces tenemos que tener en cuenta que es un género literario distinto. Por ejemplo, yo no puedo leer el Apocalipsis como yo leería Mateo, ¿cierto? No es lo mismo. No lo puedo leer de la misma forma porque es otro género literario. Los dos son palabras de Dios, pero se tienen que interpretar de manera distinta porque el género apocalíptico tiene sus propias características, ¿cierto? No es igual a una carta, por ejemplo, de Pablo, o al libro de Esdras, que nosotros ya predicamos sobre él, ¿cierto? O al Evangelio de Lucas. Entonces está lleno de figuras, de imágenes, tiene números que significan ciertas cosas, ¿cierto? Tiene nombres, tiene figuras de la naturaleza, montañas, mar, tierra, animales. Cada una de esas cosas tiene un significado y para eso nosotros tenemos que ver toda la Biblia. ¿Ya? Apocalipsis es un libro que se debe leer con toda la Biblia en la mano. No se puede leer aisladamente. Y por lo demás algo que ocurre con todos los libros de la Biblia. No podemos leerlo como si estuvieran solos, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el contexto de lo que estamos leyendo y poder entrelazarlo con toda la Escritura. Entonces el Apocalipsis, como un resumen, no es una simple historia de eventos que ocurrieron en el pasado, ni una mera profecía de eventos futuros, sino un libro que llena al pueblo de Dios de consuelo y de motivación para perseverar hasta el fin. Y es aplicable a todos los cristianos de todas las generaciones, de cualquier lugar geográfico, sabiendo que el triunfo ya ha sido garantizado y anunciado. Amén. Entonces, lo que importa no es saber el tiempo cronológico de los acontecimientos, ni tampoco la persona exacta que va a ser los dos testigos, por ejemplo, o quiénes son los 144.000. No nos dejemos llevar por eso, por ese morbo que puede surgir, ¿cierto? Sensacionalista, sino que lo que importa es lo que este libro de Apocalipsis nos dice como principios permanentes para nuestra vida cristiana. Entonces, recordemos, hermanos, que en Apocalipsis se dan ciclos paralelos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Son ciclos que se van desarrollando de manera más o menos conjunta, ¿cierto? Que van mostrándonos una progresión hacia el fin. Entonces, nuestro hermano Pablo, por ejemplo, nos predicó de los 7 sellos. ¿Se acuerdan de eso? Que fueron abiertos y desatados sobre la tierra. Y ahí vimos cómo la ira de Dios se derramaba sobre los impíos y cómo el pueblo de Dios era guardado y vencía, ¿cierto? Si lo ponemos en términos súper simples, el mundo ya se acabó en Apocalipsis 6 y 7. Entonces, ¿cómo es que de nuevo ahora vemos otra cosa, ¿cierto? Que son las trompetas. Y después otra cosa que son las copas. Eso nos lleva a entender que este libro nos va relatando como perspectivas paralelas de los mismos acontecimientos. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta que estamos en las 7 trompetas. ¿Se acuerdan que Esteban nos empezó a predicar de este ciclo de las 7 trompetas? Y debemos ver acá, entonces, que Pablo nos predicó de los 7 sellos. Ahora estamos en las 7 trompetas, después vienen las 7 copas. Yo puse como el mismo color de base, si se quiere decir, no sé el término técnico, pero va intensificándose, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto? Pero el mismo color que se va cada vez tiñendo más. Entonces, todas estas copas, los sellos, las trompetas y las copas, nos van mostrando una progresión que va creciendo en intensidad hasta que todo finalmente se consuma. Es como una espiral ascendente, ¿cierto? Pero si uno ve la espiral va pasando por los mismos puntos, pero va ascendiendo o descendiendo, pero acá va intensificándose. Es como si fuera una sinfonía que va increciendo. ¿Tienen ese concepto? ¿Cierto? Que va cada vez sonando como con más fuerza. Entonces, vemos que vamos creciendo en intensidad a medida que vamos avanzando, pero son los mismos eventos de distintas perspectivas. Entonces, en todo esto, ¿qué pasa con Apocalipsis 10? Este pasaje que nos tocó leer hoy día. ¿En dónde lo ubicamos en el mapa? ¿Cierto? Ahí tengo como el bosquejo de lo que vamos a ver. Apocalipsis 10 es un interludio. Es una especie de pausa, es como si fuera una obra musical, ¿cierto? Y entre una y otra pieza hay una pausa, como un paréntesis. Es un interludio que hay entre la 6ª y la 7ª trompeta. Nuestro hermano Esteban ya nos predicó de la 6ª trompeta, de todas, de la 1 a la 6. Pero en la 6ª trompeta, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que se desataban un montón de tormentos y sufrimientos?
donde Dios llamaba al arrepentimiento de la gente del mundo. Pero ¿qué pasaba con las personas del mundo? No se arrepentían. Era lamentable el final del capítulo 9, que fue el último que predicó nuestro hermano Esteban, ¿cierto? Dicen los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, a pesar de todo este llamado que se dio fuerte al arrepentimiento, a través de tormentos, de dolores, las personas del mundo no reaccionan. Prefieren seguir sirviendo a sus ídolos y seguir entregándose a sus pecados. Entonces, eso pasó en la sexta trompeta. Y ahora hay un paréntesis, que es lo que acabamos de leer, antes de que llegue la séptima. Entonces el comentarista Simón Kistemaker dice: antes de que resuene la séptima trompeta, Juan presenta a los santos en la tierra, a quienes se ordena que presenten la palabra de Dios al mundo. Entonces, en un resumen muy breve, ¿cierto?, como en términos bien simples, este pasaje es una pausa en donde el pueblo de Dios recibe un mensaje para proclamarlo al mundo. Entonces, este pequeño rollo que se menciona en este pasaje parece referirse al mensaje del Evangelio, que debe ser predicado por la iglesia, siendo la iglesia testigos de Jesús ante el mundo, previo a su regreso. Entonces, es un mensaje de salvación que se predica en medio de un mundo que va a presentar hostilidad y oposición. Es un mundo que se opone al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se opone primero al Dios de ese pueblo. Es un mundo que está enemistado con Dios. Entonces, a los mensajeros de Dios, obviamente, les va a mostrar hostilidad. Y de hecho, muchos sostienen que este capítulo 10 no se refiere solo al tiempo preciso entre la sexta y la séptima trompeta, sino que además es como si Dios hiciera se alejara, ¿cierto?, en la cámara y nos mostrara un panorama más general, que nos muestra un tiempo más amplio, en donde la iglesia debe proclamar el Evangelio al mundo. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces el primer punto es el ángel que desciende del cielo. Y les pido, hermanos, que leamos esto tratando de imaginarnos lo que esto puede haber causado en Juan, la impresión, ¿cierto? ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la costa, viajamos a Viña todos juntos, y vemos allí que desciende este ángel poderoso? Tengamos en cuenta lo que se dice de él. Dice, ¿cómo era este ángel? Dice, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Entonces, algo realmente potente la imagen, si ustedes pueden apreciarlo. Ahora, lo primero que nos dice es que vio otro ángel. ¿Qué nos dice inmediatamente esto, según lo que ya hemos visto anteriormente? ¿Qué nos dice que diga vi otro ángel? Nos vincula con lo anterior, ¿cierto? Con lo que acabamos de ver antes. Recordemos que la división de capítulo y versículo es algo extraño a la Biblia. O sea, la Biblia no vino inspirada con capítulo y versículo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, cuando dice vi otro ángel, nos está ligando al capítulo anterior. Y ahí nos habló de que cada trompeta era tocada por un ángel. ¿Se acuerdan? Y en la sexta trompeta más encima se liberaron 4 ángeles que estaban atados y esos ángeles trajeron todos los tormentos sobre la humanidad. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, acá nos dice vi otro ángel. ¿Qué descarta inmediatamente esto? Descarta que sea el Señor Jesucristo, porque uno al leer que, por ejemplo, viene en una nube, con un arco iris, ¿cierto?, con columnas de fuego, creo que descarta que sea el Señor Jesucristo porque nos dice simplemente que es otro ángel. Es otro ángel que viene con una misión especial. Además, podemos decir que no es el Señor Jesucristo porque cada vez que aparece el Señor Jesucristo en una presencia gloriosa, ¿cierto?, en el mundo, o por ejemplo delante de Juan cae como muerto o lo adora, hay algún signo de que él rinde culto a Cristo, pero acá no. Acá incluso se acerca al ángel, toma el libro de su mano, puede tener esta relación con el ángel sin caer desplomado por su gloria, ¿se entiende? Cosa que sí ocurre cuando aparece Cristo delante de él.
Entonces, no nos debemos confundir con la descripción grandiosa que hace Juan de este ángel. Porque a pesar de que los ángeles no son tan gloriosos como Dios, eso no significa que no tengan cierta gloria, ¿cierto? O sea, no significa que no tengan cierta dignidad, cierto poder, cierta majestad como ángeles. Entonces, sí, aclarando y enfatizando que no son comparables al Señor en ningún caso, pero sí tienen cierta gloria por su posición, por lo que son. Entonces, este ángel es una figura grandiosa e imponente. Juan destaca su rostro, su cabeza, sus pies, lo que lo rodeaba, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver cuáles son los elementos que se mencionan, ya para poder ir ubicándonos un poco y tratemos, insisto, de imaginarnos a este ángel rodeado de nubes, ¿cierto? Bajando con un arco iris en su cabeza, con sus pies como columnas de fuego. Tratemos de imaginarnos esto. Entonces, si uno ve qué significan las nubes en la Escritura, la nube en la Escritura nos habla de la gloria y la majestad de Dios. Si uno ve los salmos y otros pasajes, dicen que Dios se desplaza en las nubes, son como su carroza. Habla de las nubes como si fueran, y literalmente las menciona como las carrozas de Dios. Y obviamente esto es una forma poética de referirse a las nubes, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo sobre el ángel? Que este ángel tiene una gloria también. Es glorioso su ser, de alguna manera. Recordemos que desciende del cielo, desciende de la presencia directa de Dios. Entonces Él está en una posición también ante el Señor en la gloria. ¿Se entiende? El arco iris, ¿qué nos recuerda? La fidelidad y la misericordia de Dios. ¿Cuándo se menciona el arco iris en la Biblia? Luego del diluvio, ¿cierto? Cuando Dios hace un pacto. Entonces nos recuerda también la fidelidad y la misericordia de Dios. Y este ángel se presenta con un rostro como el sol, que es centellante. Recordemos cuando Moisés tuvo un destello de la gloria de Dios, pudo como vislumbrarla, ¿cierto? Y él descendió a juntarse con el pueblo y decía que no lo podían mirar porque su rostro era como muy brillante, ¿cierto? Entonces este ángel, al estar en la presencia de Dios, también tiene un rostro brillante, no porque la luz salga de él mismo, sino que porque está reflejando esa gloria tremenda de Dios, esa presencia majestuosa de Dios. Y finalmente se presenta los pies como columnas de fuego, que nos habla de un poder, ¿cierto? El fuego nos representa un poder, pero también una guía de Dios a su pueblo. Recordemos que cómo guió Dios a su pueblo en el desierto con columnas de fuego, que los iluminaba en la noche, ¿cierto? Entonces, para entender un poco qué pasa con este ángel, vamos a volver a nuestro bosquejo. Imaginemos al emperador más glorioso que ustedes puedan concebir en su mente. Nosotros no tenemos la imagen de un rey, ¿cierto? Nosotros no sabemos lo que es eso, no lo hemos visto, salvo que hayamos viajado quizá a otro lado, pero aún así los reyes de hoy no son lo mismo que lo que eran antes. Pero imaginemos, tratemos de pensar en un emperador glorioso, tremendo, el más glorioso que puede haber existido sobre la tierra, con toda su majestad. Pensemos en su palacio, en su trono, ¿cierto? En sus ropas reales o imperiales, ¿cierto? En sus caballos, en sus carrozas. Si uno ve fotos de carrozas reales, son espectaculares, son obras de arte, pero preciosas, imponentes. Ahora, ¿qué pasa si este emperador quiere enviar un mensajero imperial, que represente lo que él diría como rey si él fuera materialmente allá, ¿cierto? Este mensajero que entregaría un comunicado oficial del imperio. ¿Cómo sería este mensajero? ¿No sería también... su apariencia no sería algo gloriosa como la del imperio, ¿cierto? Como la del emperador? Él está representando al emperador, ¿cierto? Entonces, está claro que el mensajero no va a llegar a tener la gloria del emperador, pero sí él va a tener ciertas credenciales y ciertos distintivos que nos dicen que él pertenece a un imperio glorioso, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Entonces este ángel, a pesar de que no llega a tener la gloria de Dios, y a pesar de que no llega a tener todo su poder y autoridad, sí, al ser un mensajero, recordemos que ángel significa mensajero, va a tener ciertos distintivos que nos va a decir, bueno, este ángel viene de el Dios glorioso, ¿cierto? Entonces así podemos entender quizá mejor lo que nos dice este pasaje. Además, ¿qué traía el ángel? El ángel tenía algo, ¿no? En la mano, un librito, dice, o un pequeño rollo, un pequeño pergamino. Entonces, y lo tenía abierto en la mano. ¿Y cómo se posicionó este ángel?
dice que se puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Imaginémonos lo colosal que debe ser esto. Sí. Volvamos a nuestro viaje a Viña y vemos que se pone un ser gigante, colosal, y pone un pie en la tierra y otro en el mar. Gigante. O sea, es algo realmente imponente, ¿cierto? Y aquí hay que tener en cuenta que para la cosmovisión judía, decir el cielo, perdón, la tierra y el mar es como decir la creación. Es como para nosotros decir cielo, mar y tierra, como incluir todo esto, ¿se entiende? Entonces él se posiciona sobre toda la creación. Tiene una autoridad que incluye toda la creación. ¿Por qué? Porque el mensaje que él viene a traer es universal. El mensaje que él viene a entregar es universal, tiene efecto sobre toda la creación. Entonces la autoridad de este ángel se entiende por el mensaje que él trae. Porque él trae un mensaje glorioso y universal. ¿Se entiende? Entonces, él viene de parte de Dios, es este mensajero imperial que viene de parte de Dios al mundo, a traer este mensaje glorioso que todos debemos escuchar. Un comentarista dice: la postura del ángel denota tanto su colosal tamaño como su misión para el mundo. El mar y la tierra es una fórmula del Antiguo Testamento para la totalidad de los seres terrestres. Con esto se nos está ejemplificando que esto va para todos los seres de la tierra. ¿Se entiende? Entonces, el primer concepto para los niños que debemos aprender: la palabra de Dios es importante. Tengamos en cuenta el mensajero que Dios envía, ¿cierto?, para transmitir esta palabra. La palabra de Dios es importante. Ese es el primer concepto. Entonces ahora pasemos al segundo punto de nuestro bosquejo, ¿cierto?, de nuestro mensaje. Vamos a ver el mensaje de este ángel, el mensaje de este mensajero. Entonces, eso está desde los versículos 3 al 7, y uno podría decir el 2, ¿cierto? Dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como rugia un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces este es el mensaje que viene a traer el ángel. Entonces es un librito abierto. Dice, nosotros nos tenemos que imaginar, porque en ese tiempo no existían libros con esta forma como empastado. Es un rollo, un pergamino, un rollito abierto, chiquitito. Entonces esto nos recuerda lo que dice Ezequiel en el capítulo 2. Dice: tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien lo que te voy a decir, y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Entonces, recordemos, hermanos, que el Apocalipsis está entrelazado con todos los otros libros. Entonces contiene como referencia, citas a otros libros. Y acá nos está relacionando con lo que pasó en este pasaje de Ezequiel. Entonces, si uno ve, Ezequiel recibía un mensaje de parte de Dios que él iba a tener que entregar a un pueblo que no lo quería escuchar, que era obstinado, que era rebelde. Y él le decía: tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú tienes que predicarlo, igual. Y vas a recibir este rollo pequeño abierto, igual que Juan, ¿cierto? Entonces esto nos ayuda a comprender mejor. Y después vamos a ver en el capítulo 11, que es el siguiente, cómo este mensaje recibe toda la oposición del mundo, recibe toda la enemistad de parte del mundo. Entonces se nos dice en el versículo 3 que este ángel clamó a gran voz
que esta gran voz fue como un rugido de león, ¿cierto? Han escuchado, bueno, si han ido al zoológico quizás han escuchado un rugido de león, pero no creo que en todo su esplendor, cuando está, ¿cierto?, en libertad el león y ruge para marcar su territorio, uno lo puede ver en la televisión, ¿cierto? Ojalá pudiera verlo en vivo, pero debe ser algo muy imponente. De hecho se dice que estas ondas del rugido viajan por kilómetros y se escuchan muy lejos. Otro león las puede escuchar muy muy lejos. Entonces es un rugido muy fuerte y muy imponente. Y más encima, ¿qué pasa cuando se produce este rugido gigante? Hay 7 truenos, ¿cierto? Y debemos interpretar el 7 como un símbolo de un sonido completo, ¿cierto? Un sonido perfecto. Entonces, imaginemos el efecto que produce el rugido del león y el trueno. No puede producir otra cosa que un sentimiento de, quizá de reverencia, de temor, ¿cierto? Como algo que nos sobrecoge profundamente cuando escuchamos algo así. Entonces, este mensaje que se viene a traer es un mensaje importante que debe ser escuchado con temor, con reverencia, ¿cierto? Y cuando hay truenos involucrados, ¿se acuerdan qué tiene que ver cuando hay truenos involucrados? Importante, algo que debe escucharse, pero generalmente relacionado con juicio también. ¿Se acuerdan? Cada vez que había truenos, había juicio. Entonces la combinación del rugido con los truenos debe haber sido algo realmente impactante. Y este ángel, imagínenselo posicionado así colosal, con este rugido, este sonido que envuelve todo, comunica este mensaje poderoso y universal. Pero ¿qué pasó? No conocemos ese mensaje, que fue parte del rugido. Porque el Señor le dijo a Juan: no lo escribas, séllalo, ¿cierto? Entonces aquí hay otra referencia al libro de Daniel. Cuando le dice en Daniel 12:4: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Entonces Daniel también vio algo que él quería registrar, pero no, séllalo, ¿cierto? Guárdalo en secreto, porque no es para ahora, es para el final. Tenía que ver con asuntos de la hora final y que por tanto no debían ser conocidos ahora. ¿Qué podemos concluir de esto, hermano? Una conclusión que a lo mejor se nos puede pasar, pero es bien importante. Porque el mensaje de Apocalipsis nosotros lo conocemos, ¿o no? ¿Está aquí o no? El mensaje de Apocalipsis. ¿Lo podemos leer? Sí. Entonces no es sellado, no está sellado. No es secreto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no es para la hora final solamente. ¿Se entiende? Que no es un mensaje que tiene que estar guardado hasta la hora final o que solamente tiene relevancia para los que vivan en esa última parte, sino que es un libro abierto para nosotros también. ¿Se entiende? O sea, un libro para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda conocer estas cosas. Como dice David Chilton, el mensaje del libro de Apocalipsis en general es contemporáneo en su naturaleza, pues se refiere a sucesos que estaban a punto de tener lugar. Sin embargo, en contraste, el mensaje de los 7 truenos nos señala hacia el futuro distante. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermano? Que no debemos interpretar entonces el Apocalipsis como en muchos lados se interpreta como algo que simplemente es para el futuro, que ni siquiera la iglesia va a estar ahí, así que bueno, quizás es bueno leerlo, pero no es para nosotros. No, sí es para nosotros. Es para el pueblo de Dios. Es un libro de profecía contemporáneo. Nos dice lo que ya está sucediendo y lo que irá sucediendo cada vez más intensamente, progresivamente, hasta llegar a que todo se consume, hasta que todo llegue a su final. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué habrán dicho los truenos? No tiene sentido preguntarse eso. El que se meta en esto no va a llegar a ninguna parte, salvo a perder miserablemente el tiempo. Como dice Sproul, la especulación teológica es tarea para un necio. Debemos considerar lo que dice la Escritura en Deuteronomio 29:29. Aquí dice muy claramente: lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué hacen las personas que quieren adivinar su futuro con las cartas y todo eso, con el horóscopo? Aparte de ser una mentira todo eso, en donde hay fuerzas que no son de Dios involucradas, o sea, que son del maligno claramente. Pero ellos están tratando de meterse en lo que Dios nos ha revelado.
Está tratando de meterse en lo secreto. Rushdoony dice: el hombre es impulsado más a menudo por la curiosidad que por la obediencia. En contraposición a la curiosidad y al indagar en las cosas secretas, se nos manda claramente a obedecer la ley de Dios. El Señor nos ha revelado lo que tenemos que saber. Nosotros no tenemos que andar haciendo nada, ¿cierto?, en aquello que Él ha ocultado de nosotros. A veces queremos correr, como decía alguien, allí donde los ángeles temen pisar. O sea, nosotros queremos pasar corriendo donde los ángeles tienen cuidado. Mostramos una irreverencia terrible cuando entramos como un elefante en una cristalería, cuando deberíamos andar como un gato, ¿cierto?, teniendo cuidado con sus patitas, con mucho sigilo, con mucha cautela. No estamos llamados a meter nuestras narices en lo secreto. No estamos llamados a fisgonear en los secretos eternos. No es asunto nuestro aquello que Dios no ha querido revelarnos. Nuestra mente tiende a hacerse preguntas que nos hacen sentir inteligentes. ¿Han visto? Bueno, en internet se ve mucho esto, ¿cierto? Personas que se sienten inteligentes por preguntarse ciertas cosas. Y nos hace sentir, chuta, yo soy sabio porque nadie más se cuestiona esto, yo sí. Pero no son más que una muestra de nuestro corazón arrogante, de querer intrusiar en los planes que Dios ha querido reservarse para sí mismo. No tenemos derecho a tratar de abrir esos cajones que el Señor cerró con llave. Esto me recuerda mucho una imagen de un escritorio de mi abuelo, que él tenía algunos cajones con llave y a mí me llamaba mucho la atención esos cajones. Yo quería saber qué había adentro, a lo mejor no había nada importante, pero eran cajones que yo veía que estaban cerrados. Y a veces nosotros queremos ahí abrir ese cajón, a ver qué, lo máximo que yo pueda ver hacia adentro. No, hermanos, no debe ser nuestra actitud. Lo que el Señor nos reveló, eso sí, hagamos todo lo posible por sumergirnos ahí, zambullirnos, ¿cierto?, bucear en esas verdades preciosas, pero lo que Él no reveló, cuidado. Como hemos dicho en otra oportunidad, la curiosidad, ¿cierto?, y la especulación teológica son la antesala de la herejía. Son el salón de recepción de la herejía, ¿cierto? Muchos herejes, creyendo haber descubierto los secretos de Dios, lo único que encontraron fue su condenación eterna. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Incluso Agustín de Hipona tiene una frase muy buena referente a esto, a los secretos. Dice, cuando a él le preguntaban ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo?, él respondía: estaba creando el infierno para los preguntones curiosos. Así que debemos tener cuidado con meternos en preguntas que no nos corresponden, hermano. Concentrémonos en lo que el Señor sí nos ha revelado y roguemos al Señor que nos permita ser fieles a eso que Él nos manda en su palabra. Ahora, lo que sí podemos concluir, y esto es obvio de lo que podemos leer aquí, es que el mensaje del trueno no es el mismo que el mensaje del librito. Porque el trueno es secreto, nosotros no tenemos idea qué pasó ahí, qué dijo el Señor, pero el del librito está abierto. Entonces, lo que tiene, ¿qué característica tiene que el librito esté abierto? Que nosotros lo podemos conocer. Cuando un mensaje era sellado, significa que era secreto, ¿ya? Entonces el mensaje del rollito sí lo podemos conocer. Ahora, los versículos 5 y 6 nos aclaran que este ángel ya no puede tratarse del Señor Jesucristo, porque si lo leemos, dice que nos vuelve a mencionar la posición, y eso no debemos menospreciar que Él vaya repitiendo varias veces esto. Porque si Él repite algo, quiere que nosotros lo interioricemos, ¿cierto? Entonces nos vuelve a decir que estaba sobre la tierra y el mar. ¿Y qué hace este ángel? Jura, y se levanta su mano, jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, en fin, ya leímos esa parte, ¿cierto? Entonces él jura, él hace un acto de juramento, y ese es curioso porque ese acto se hace hasta el día de hoy, ¿cierto? Cuando uno va a un juicio, ¿cierto?, y es testigo, por ejemplo, a uno se le pide que jure. ¿Y cómo uno jura? Levantando la mano y pronunciando las palabras que haya que pronunciar. Cuando, por ejemplo, a mí hice el juramento ante la Corte Suprema por la titulación, ¿qué teníamos que hacer? Levantar la mano y jurar, ¿cierto? Entonces, hoy día se sigue haciendo el juramento formal de esta manera, levantando la mano, repitiendo ciertas palabras. Entonces, ¿pero qué hace la persona que jura y que levanta esta mano así y él la levanta al cielo y más encima
invoca al Creador, dice, de todas las cosas. Él está apelando a una autoridad mayor que él, ¿cierto? Está invocando su respaldo y como que él certifique lo que él va a decir, ¿cierto? O sea, yo me arriesgo, todo lo que yo voy a decir está autorizado y lo puede avalar aquel que creó todas las cosas. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué está diciendo el ángel en otras palabras? Si lo que va a decir, imagínense, volvamos, la figura colosal del ángel, con toda esta gloria que trae, y más encima hace este juramento tan solemne, tan importante. ¿Quién nos dice eso? Que lo que él va a decir es de suma relevancia para nosotros, ¿cierto? Si llegara, no sé, este mensajero imperial, que obviamente sería mucho menos glorioso que este ángel, nosotros lo tomaríamos en serio. Está súper revestido de poder y de autoridad. Lo que me va a decir debe ser algo relevante. ¿Y qué dice el ángel? El tiempo no será más. Las otras traducciones, y según los comentaristas, lo que él está diciendo es: ya no habrá más demora, o ya no habrá más dilación. Si uno lee otras versiones, dicen eso, queriendo decir que los juicios de Dios y la consumación de todas las cosas no tardan en venir. Van a producirse en cualquier momento, son inminentes. Ya viene la consumación de todo. Eso le está diciendo el ángel en otras palabras. Eso es para caer muerto de un infarto, ¿cierto? O sea, si uno es Juan, viene el fin de todo. No olvidemos, que ya se tocó la sexta trompeta y que los hombres han resistido a arrepentirse. No quisieron arrepentirse. Entonces este ángel poderoso está afirmando bajo juramento que el Señor va a desatar su juicio sobre la tierra. Eso implica. Pero ¿qué agrega el ángel? En los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, no solo dice que ya no habrá más dilación, sino que dice también que cuando el séptimo ángel vaya a tocar la trompeta, allí entonces el misterio de Dios será consumado. Y que esto ya, por lo demás, algo que Él ya había anunciado, ¿cierto?, a los profetas. Entonces, ¿pero a qué se referirá? ¿A qué se referirá con esto? Veamos lo que dice al tocarse la séptima trompeta. En el capítulo 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que se consumará cuando el séptimo ángel toque la trompeta. El misterio de Dios se consumará. Entonces el fin es inminente, eso está diciendo el ángel. El fin es inminente. Y acá recordemos que desde la ascensión de nuestro Señor, los últimos tiempos son estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? El fin es inminente. Y las cosas que estamos viendo se van a ir produciendo cada vez con mayor intensidad. Y si uno ve la historia de la humanidad, así ha ido ocurriendo. Entonces ya no habrá más dilación. El Señor consumará su victoria sobre todos sus enemigos, y su reino se establecerá sin oposición alguna sobre toda la creación. Él va a destruir todos los intentos del hombre por gobernarse a sí mismo. ¿Cuál fue el primero de esos intentos? Comer del fruto del árbol que Dios había prohibido comer. Yo me dicto mi ley, yo me gobierno, yo como de lo que tú me dijiste que no, porque yo soy el legislador. Yo hago las leyes, yo digo lo que es bien para mí, lo que está mal para mí, lo que es norma para mí, lo que no es norma para mí. Así que yo como que tú me lo prohibiste. De ahí en más, el hombre lo único que ha intentado toda la historia es gobernarse a sí mismo, ser su propio rey, no reconocer otro rey más que él mismo. Entonces Dios va a echar por tierra todas las torres de Babel que hayamos construido, porque los reinos de la tierra no son otra cosa sino es puras torres de Babel, construcciones que se han hecho sin la bendición de Dios, ¿cierto? Sin pedir la bendición de Dios, sin querer estar sujetos a su voluntad. Y va a establecer su reino sobre toda la tierra, y ese reino no va a tener fin. Entonces, si nos fijamos, esto ya había sido anunciado a los profetas, ¿o no? ¿O es algo completamente desconocido de lo que acaba de decir aquí? Esto ya había sido anunciado. Y si uno ve un ejemplo muy claro de esto, es el profeta Daniel cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor,
¿cierto? Ve esta estatua gigante que tenía distintos materiales, pero al interpretarlo le dijo, esos son los reinos de la tierra. Pero va a venir, ¿cierto? Un monte, una piedra no cortada con mano que va a desmenuzar todo eso. ¿Y qué es eso? El reino de Dios, que va a destruir todos esos reinos de la tierra y se va a establecer, ¿cierto? Sobre todo y de manera eterna. Y fíjense, para mayor claridad, lo que dice Daniel en el capítulo 2. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. ¿Claro, no? Claro. Entonces, ya había sido anunciado antes, como dice aquí, y eso se va a consumar. Eso va a llegar a su completo cumplimiento. El restablecimiento pleno del reino de Dios en Jesucristo es el hilo conductor de toda la Biblia. Es el tema que une toda la Biblia. Cómo Dios restablece su reino en Jesucristo. ¿Cierto? Habiendo ocurrido esta rebelión de parte de sus criaturas, pero Él restablece su reino y lo hace de manera segura. Y aquí vemos que su cumplimiento es inminente y eso es lo que juró el ángel. Eso es lo que ha jurado de Él. Entonces, mientras no se toque esta séptima trompeta, mientras nos encontramos en este interludio, este paréntesis, es el tiempo de predicar este mensaje, predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Dios para quienes creen y se arrepienten, pero como ha dicho alguien por ahí, la sentencia de muerte para quienes no se arrepienten, para quienes no creen en Él. Entonces la segunda frase, y no se asusten porque el tercer punto es más corto, pero la segunda frase para los niños es: el Señor cumplirá lo que anuncia en su palabra. El Señor cumplirá lo que anuncia en su palabra. Y por último vemos entonces el sabor de este mensaje. Es algo extraño, ¿cierto? ¿Cómo un mensaje va a tener un sabor? Es algo que quizá venga como esas galletas de la suerte, pero aún así uno no se come el mensaje, se come la galleta, ¿sí? Pero ¿cómo el mensaje va a tener un sabor? Y acá sí tiene un sabor, efectivamente tiene un sabor. Versículo 8 en adelante, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces Juan recibe una orden, ¿cierto? Anda al ángel, y él va, y el ángel le pasa el librito. Y este librito, como decíamos, está abierto. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que es un mensaje que se puede conocer, no es un mensaje secreto. Y fíjense que de nuevo resalta la posición del ángel, tercera vez. Entonces, nos quiere dejar claro cuál es la autoridad de este ángel, cuál es el alcance de su misión. Entonces, ¿cuál es la instrucción que se da después de esto? Que se coma este librito, ¿cierto? Lo que nuevamente nos recuerda lo que decía Ezequiel, que él también debía comerse este mensaje que recibió. Entonces el Señor da a conocer su revelación y la entrega a los suyos. ¿Y qué debemos hacer? Comernos esta revelación de Dios, este librito que Él nos entrega, hacernos uno con esta revelación, empaparnos de esta revelación, absorberla en nosotros. Eso hacemos al comer, ¿cierto? Absorbemos la comida. Y acá nada de esta comida es un desecho. Absorbemos este mensaje y la hacemos parte de nosotros mismos al comer este mensaje. Entonces, el apóstol Juan ahora está personalmente involucrado con el mensaje. Es uno con el mensaje. Y este mensaje produce efectos en su interior, ¿cierto? Recordemos lo que dice el salmista al hablar de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 19:10: más dulce que la miel que destila del panal. Así es la palabra de Dios a nuestra boca, ¿cierto? Nosotros decimos: esto es dulce, esto es hermoso, esto viene de parte del Señor, no es una voz humana, es el Señor hablando en su palabra, ¿cierto? Entonces, sin duda las Escrituras son un dulce y un manjar a nuestro paladar, pero al predicarla produce cierta amargura. ¿Por qué? Bueno, primero porque al recibirla nosotros nos damos cuenta de nuestro propio pecado, ¿cierto? Eso nos amarga
el vientre, si podemos decirlo en los términos de este pasaje. Pero también cuando la predicamos a otros, descubrimos que genera apatía y enemistad, oposición, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo incluso que la palabra traería división en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Los seres queridos, a quienes amamos, se van a oponer a este mensaje. Y por tanto también a nosotros, porque somos uno con ese mensaje. Dice, fíjense lo fuerte que dice Jesús, Mateo 10:36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Hay personas que están directamente relacionadas conmigo, que yo quiero mucho, y que van a ser mis enemigos porque se oponen no a mí personalmente, sino que al mensaje. Y en algunos casos esta oposición será tan fuerte que pueden llegar a matar al predicador de este mensaje, ¿cierto? O agredirlo, o perseguirlo de alguna manera, pero no va a quedar indiferente la gente, ¿cierto? Cuando Esteban, este hermano que predicó ante el consejo de ancianos, expuso la verdad, la palabra de Dios, y dejó en evidencia el pecado de los que lo escuchaban, dice que ellos crujían los dientes y se lanzaron contra él. Entonces la palabra de Dios no deja indiferente. Al comer la palabra de Dios, haciéndola parte de nosotros, va a transformar nuestro ser y hará que nosotros nos dolamos por aquello que es contrario a la voluntad de Dios. A nosotros nos va a doler aquello que es rebelión contra Dios. Al ver la maldad del mundo y en nosotros mismos, al ver la rebelión abierta contra el Señor de todas las cosas, al apreciar la desobediencia y el desprecio al Rey de la creación, esta misma palabra nos va a amargar las entrañas. ¿Se entiende? El mismo Señor Jesús, cuando se lamentó sobre Jerusalén, Él decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, ese tipo de lamento va a producir cuando nos comemos la palabra en nosotros. A eso se refiere, con que nos amarga el vientre. Simón Kistemaker dice: quien habla de la palabra de Dios en un mundo hostil sufrirá oposición, burlas y será ridiculizado, pero la persona debería haber absorbido por completo la palabra, de modo que se haya vuelto parte inseparable de su propio ser. Debe apropiarse el mensaje de Dios por fe, obedecerlo por completo, estar bajo su control total, permanecer siempre fiel a su mensaje, hablar con sensatez y no quedarse callado. Eso es lo que pasa al comernos la palabra. Y este mensaje entonces debe ser predicado, como dice el versículo 11, sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, sobre todos los hombres, sobre todos los seres humanos, debe predicarse este mensaje. Entonces la tercera y última frase para los niños es: la palabra de Dios debe vivir en mí. Entonces la primera frase era: la palabra de Dios es importante. La segunda frase es que el Señor cumplirá lo que anunció en su palabra. Y el tercer punto era: la palabra de Dios debe vivir en mí. Como conclusión, recordemos lo que enseñamos en la escuela dominical: si el Señor no se revela a nosotros, nosotros vamos a permanecer en completa oscuridad e ignorancia de lo que Él es. No podemos acceder a Él porque Él es muy glorioso, Él es muy santo. Si Él no se revela a nosotros, nosotros no vamos a poder nunca llegar a Él. ¿Se entiende? Vamos a permanecer en completa oscuridad e ignorancia. Solo podemos conocerlo si Él se revela a nosotros y hasta dónde Él se revela. Entonces hemos visto que el Señor es soberano sobre todo, y esto incluye su revelación. Él es soberano, Él decide qué revela y qué se guarda, qué debemos conocer y qué es secreto. Entonces debemos guardar el máximo respeto y reverencia al Señor, no pretendiendo curiosear allí donde Él ha guardado silencio, y guardando obediencia y fidelidad allí donde Él ha hablado. El ángel poderoso nos comunica un mensaje solemne proveniente del Señor, el que debemos predicar en un mundo hostil, en un mundo que se opone al Evangelio. Entonces, hemos meditado en cuán alto es este llamado, cuán alto es la responsabilidad que el Señor nos ha entregado. Imaginemos que, o recordemos mejor dicho, que el Señor creó el universo, ¿cómo? De una masa, de la nada y por su
palabra. Él creó el universo por su palabra. Su palabra tiene un poder inmenso, creador, transformador, que nosotros no podemos imaginar. Entonces, esa misma palabra salva a los pecadores, y con un poder equivalente al que uno ve en la creación. Con su palabra, Él produce el efecto en nosotros, obra en nosotros, nos revive, nos resucita, ¿cierto? Entonces esa santa palabra, ese poder supremo y creador, redentor, transformador, renovador de todo, ese precioso rollo que el Señor nos entrega, es lo que nosotros debemos predicar fielmente al mundo. Y también lo que debemos predicarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Es entregado a la iglesia, a vasijas de barro, a pecadores para que prediquen a otros pecadores. Llegará un momento en que todo se consume, y ese momento es inminente. Puede ser en cualquier momento. Ya no habrá más dilación, dice el ángel. Ya no habrá más oportunidades para arrepentirse. No habrá más oportunidades para gracia y misericordia. Cuando llegue ese momento, todo se habrá consumado. Los reinos terrenales sucumbirán ante el reinado y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y allí los que sean su pueblo van a reinar con Él, pero los que no sean su pueblo van a ser destruidos. No podemos suavizar esto, hermanos. Suavizar esto es un acto terrible de traición al Señor, pero también de odio al mundo. Si yo sé que la casa de uno de ustedes se va a incendiar o pusieron una bomba allí, yo no le voy a decir, duérmete tranquilo, no te hagas drama. Yo le voy a decir, sal de ahí, ¿cierto? Va a explotar una bomba en tu casa. Eso no es odio porque yo lo estoy intranquilizando, es amor a su vida, ¿cierto? Entonces no debemos suavizar este mensaje. Comámoslo, aunque sepa amargo. Es una dulce amargura, porque es la palabra del Señor. Es la verdad desintegrando un mundo lleno de mentiras. Es la espada del Espíritu desintegrando toda oposición al Rey soberano de la creación. Es Cristo venciendo, en otras palabras, ¿cierto? Entonces hagamos que este mensaje entre a lo más profundo de nuestro ser. Absorbamos este mensaje con todo nuestro ser, cuerpo y alma, y que llegue a lo más recóndito de nosotros, se haga parte de nuestras vidas. Y una vez allí, que podamos predicarlo antes de que suene la séptima trompeta. Debemos hacerlo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó y es la esperanza inquebrantable de todos los que crean en Él. Ese es el mensaje que debemos predicar. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro privilegio. Amén. Oremos, que el Señor nos ayude. Padre Celestial, gracias porque Tú nos has entregado este mensaje tan dulce, Señor, como la miel, pero que también nos duele, Padre, al ver que el mundo no lo quiere obedecer. Y si nosotros hemos venido a Ti y hemos aceptado este mensaje y hemos amado y comido esta palabra, no fue por ser mejores a otros, sino porque Tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a comernos este mensaje, a empaparnos de él, a absorberlo en todo nuestro ser y poder transmitirlo, predicarlo con fidelidad, Señor. Ser fieles a lo que Tú has revelado y no intentar meternos allí donde Tú has guardado silencio. Ayúdanos como iglesia a tener el máximo temor y reverencia, el máximo respeto a Tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Yo un gran pecador, extraviado.